Buenas noches. Pues ahora me tocó echarle el rollo. Entonces vamos a hablar un poco acerca de lo que es la autoridad en la familia. Ese es un poco el tema que me pidieron. Lo más curioso es que cuando me piden el tema, yo tengo poco de haber escrito ese libro, entonces dije pues que a todas que me pidan ese tema. Entonces puedo hablar de él. No sé si con lo más moderno de lo que es autoridad, yo espero que sí. Y si no, pues ahí está. Y es el libro que tiene buenos contenidos, eso digo yo. Ya después me dirán también. Bien, entonces, la autoridad en la familia. Bueno, y voy a hablar de la autoridad en la familia y voy a querer cerrar la charla con otro tema que voy a unir exactamente acerca de lo que es autoridad en la familia y que es por qué se rebelan los hijos. ¿Por qué se rebelan los hijos? Porque a fin de cuentas los hijos se rebelan cuando lo llegan a hacer. ¿Contra quién? Contra la autoridad, por lo general. Es decir, primero en casa y luego lo harán afuera, porque de la autoridad que se establezca en el hogar será la autoridad que vivan los chicos afuera. Cuando en el hogar hay autoridad, afuera suelen respetar la autoridad o suelen respetar más la autoridad. Cuando en casa no hay autoridad, no se respeta la autoridad. Con esto que acabo de decir, yo preguntaría, ¿cómo está el país? ¿Qué tanto se respeta la autoridad? Por lo tanto, yo diría, ¿qué tanto está funcionando o no funcionando la educación y la autoridad dentro de las familias? Pero bueno, es un poco lo que nos vamos a meter. Y quiero empezar con una serie de cuestionamientos. Van a fijar, como toda la primera parte son puros cuestionamientos, de los cuales después tocaré algunos tópicos acerca de lo que es la autoridad y los iré respondiendo todos. Pero yo empezaría diciendo primero, ¿por qué hablar de autoridad en la familia hoy en día? ¿Que no hay autoridad? ¿Que los padres no tenemos autoridad? ¿Que las autoridades sociales no son autoridad? ¿Que no hay autoridad en las escuelas? Y yo diría, y es que creo que es un tema o es un concepto o es un aspecto que ha estado fallando dentro de lo que es la sociedad de manera general. Un ejemplo muy sencillo, y se me ocurriría poner, me ha tocado ver, y pongo un ejemplo específicamente, me ha tocado ver cuando salen del colegio los chicos de preescolar. En una ocasión me tocó ver a un chico que le decía a mamá, ¿me compras dulces? Y la mamá le dijo, acabando de comer, con mucho gusto. No, dulces ahorita, ¿no? Acabando de comer, ahorita, acabando de comer. Y así discutieron. De repente se voltea el chavito y le dice a mamá, ¿qué parte de quiero dulces no has entendido? Yo diría, chihuahua, y es un niño de preescolar, y así le habla a la mamá. Y la mamá dijo, bueno, está bien, te compro una paleta, pero comes, me prometes que vas a comer. Sí. Pregunta, ¿comió? Seguro que no. Sin embargo, fíjense un poco cómo se da a veces ese intercambio de ideas, ese intercambio en el trato, en donde los papás hemos ido doblando las manos. Y no es una lucha por poder, tampoco se trata de que los papás tenemos que ganar, no. O sea, el comportamiento que se da dentro de los papás y dentro de los chicos, pues tiene que ser el mejor para la educación, para el crecimiento y para el ser mejor persona de los hijos. No se trata de que tú ganes o yo gane, no se trata de eso. Se trata de que podamos caminar juntos e ir creciendo juntos. A fin de cuentas, la educación es un proceso de mejora continua. Eso es la educación, proceso de mejora continua. Nosotros que educamos a los hijos es un proceso de mejora continua. Y ahorita que decía Pepe Toño y a los abuelos que algo nos tocará ayudar en la formación de los hijos, no en la educación, porque no nos toca ya educar, les toca a los hijos. Pero algo nos tocará, pues también ayudamos dentro de ese proceso de formación a los nietos en este caso, ¿no? O a los hijos de todos modos para que aprendan a ser papás también, no un poco por ahí, ¿no? Yo diría, ¿qué ha pasado con la autoridad? ¿Qué ha pasado con la autoridad? ¿Por qué hay crisis de autoridad hoy en día? Cosa que no se daba antes. Claro, antes podemos hablar del otro extremo, antes había autoritarismo, era fuertísimo el autoritarismo también. Yo fui educado así, mi papá con la pura mirada nos decía todo. Y a veces no necesitaba vernos, nomás con que lo hiciera, ya con eso era más que suficiente para saber qué venía después. Hoy en día yo veo a papás que están en una reunión, se le quedan viendo al hijo y le hacen, ¿y qué le dice el hijo?
y esos ojos bisbirindos, ¿por qué? Te estás luciendo, ¿ok? Y el papá no se retuerce, ¿no? Oye, se entendía, antes se entendía. Hoy en día los chicos, no todos, hay unos que son muy respetuosos, que quede claro, pero muchos no lo entienden. Y no lo entienden porque no lo quieren entender. Porque a lo mejor los papás no hemos sido autoridad de los hijos. Porque a lo mejor los papás no hemos sido autoridad de los hijos. No autoritarismo, perdón que insista con eso, voy a insistir durante toda la charla. Si no hemos sido autoridad, lógicamente no tenemos esa influencia que quisiéramos tener sobre los hijos y entonces no logramos tener el impacto que ellos necesitan para que puedan ir creciendo cada vez más, ¿no? ¿De quién depende la autoridad de la familia? ¿De quién depende la autoridad de la familia? ¿De papá? ¿De mamá? ¿De los dos? Y es de los dos. Se dice que el ideal en la familia es que el papá sea autoridad no desprovista de cariño y mamá cariño no desprovisto de autoridad. Nos toca la autoridad de los dos y el ideal es que podamos ir construyendo la autoridad entre los dos. Les voy a presentar ahorita unos datos de una investigación que hice acerca de la autoridad y donde se ve cómo a los papás nos está costando mucho trabajo ponernos de acuerdo, tan sencillo como eso. Y lo dicen los papás, ¿y saben quién más lo dice? Los hijos. O sea, los hijos se dan cuenta. Mis papás no se ponen de acuerdo. Mis papás no pueden tener un frente común, no contra, sino a favor de mí y de mi educación. Ahorita veremos algunos datos que desde mi punto de vista son muy interesantes. Entonces, ¿de quién depende la autoridad del hogar? ¿De quién depende la autoridad primero en el hogar? Y si no, yo diría, ¿de quién depende la autoridad social? Y regreso al hogar otra vez. Desde ahí se empieza a fincar la autoridad. Los padres han olvidado lo que les corresponde, porque han aflojado muchísimo. Los padres han olvidado lo que les corresponde para la educación de los hijos dentro del ámbito y el terreno de la autoridad. Y ahorita vemos qué ha pasado un poco con ello. La autoridad familiar, me queda muy claro, es la base de la estabilidad. De la estabilidad, podríamos decir social, pero no me voy a nivel social, es la base de la estabilidad familiar. Yo cuando veo familias, cuando veo chicos a nivel de consulta clínica, casi siempre tengo que remitirme a lo que es la autoridad porque empiezo a ver fallas de autoridad por parte de los papás y entonces los hijos se perdieron. Una de las preguntas que creo que traigo, no estoy segurísimo si lo estoy comentando, ¿qué tanto le exigimos a los hijos? A los papás nos da miedo exigirles a los hijos porque queremos ser cuate de ellos, ¿no? Digo, y no tiene nada de malo que queramos estar cerca de los hijos, pero no podemos ser sus amigos. Algo muy importante, no podemos ser amigos de los hijos. ¿Por qué no podemos ser amigos de los hijos? Dirían muchos, porque hoy en día se maneja mucho. Gánate a tus hijos, sea amigo de ellos. Y yo te diría, gánatelos, no seas sus amigos, no seas su amigo. Para tener amigos, ¿cuántas personas tienen? Todo el mundo, menos sus papás. Y si sus papás se vuelven sus amigos, ellos pierden la oportunidad de tener papás. Por eso es muy importante, papás, tenemos que ser papás. Y podemos estar cercanos de los hijos, y podemos tener una comunicación fabulosa con ellos, y podemos tener una confianza lo mejor posible del mundo, y podemos estar muy cerca de ellos y ellos muy cerca de nosotros, y llevarnos padrísimo, y hablarnos como si fuéramos amigos. Pero no somos amigos, soy tu papá. Yo diría, ¿quién de nosotros, quién de los que estamos aquí, dejarías que tu hijo llegue o tu hija llegue y te dé un zape? ¿Alguno lo permitiría? Eso a tus amigos sí se los permites. Oye, ¿por qué? Pues porque es la manera como nos llevamos con ellos. ¿Se lo permitirías a tus hijos? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque aunque podemos estar muy cerca y aunque podemos tener una identidad y una identificación grandísima entre los dos, no somos amigos. Soy tu papá y tú eres mi hijo. Soy tu mamá y tú eres mi hijo o mi hija, ¿no? La autoridad familiar es la base de la estabilidad. Primero personal, luego familiar y luego social. Ya lo iremos desarrollando. Es ideal que dentro de esta autoridad haya mucha comunicación entre los papás, mucha, lo vamos a ver ahorita en unos gráficos, en unas tablas que les voy a presentar ahorita. Los acuerdos entre papá y mamá como la base de la autoridad familiar, como parte de la base de la autoridad familiar.
no se deja, más sencillo será. Así. Algunos cuestionamientos, algunos que ya fui haciendo ahorita y que vuelvo a hacer y ya no comento. Yo diría, primero, la autoridad ha cambiado drásticamente con el tiempo y estos cambios se ven ¿en dónde? En la familia, en la escuela, en el deporte. En el deporte, estrictamente, jugadores y más se le ponen al brinco al árbitro, ¿no? Y hay árbitros que luego salen hasta golpeados. En el gobierno, con los amigos, con la familia extensa. En la hemos pasado de la autocracia al permisivismo y sus variantes. Y es más, yo me atrevería a decir un concepto que a lo mejor no está tan estudiado, porque yo ya voy proponiendo un poco, yo diría de la autocracia a la hijocracia. Porque en muchos hogares parece que los que están mandando son los hijos. Y eso sí es un gran peligro. No porque no tengan las bases en cuanto a valores, virtudes, lo que no tienen es ni la edad ni la experiencia, y son los papás los que deben llevar. Si en el hogar empieza a reinar la hijocracia, entonces le damos en toda la tarde, en toda la torre exactamente a los hijos. Y hemos pasado de la autocracia al pongo a la permisividad o a la hijocracia, no sé a cuál de ellas, ¿no? La familia como la responsable del desarrollo de la autoridad. En casa es donde se establecen las bases de la autoridad, es en casa, no en otro lugar. Aquellos que queremos que la escuela vaya tomando las riendas de la autoridad de nuestros hijos, estamos mal. Somos nosotros las riendas de la autoridad. La escuela nos ayuda y es una base fuertísima y tenemos que ponernos de acuerdo con ellos. Y la escuela donde tengamos a los hijos tiene que ser un lugar que corresponda a la educación que yo les voy dando o les daré, cualquiera de ellos, pero tiene que corresponder, tiene que ser coherente uno y otro, porque a veces escogemos la escuela porque ahí están los hijos, porque ahí está la familia, porque ahí están los amigos, y la escuela que yo elija para mis hijos tiene que ser aquella escuela que vaya más de acuerdo, que sea más acorde con todo lo que yo quiero para ellos y con todo lo que les hemos estado enseñando y desarrollando en casa, ¿no? ¿Qué ha pasado en la familia? Que se ha perdido el sentido de la autoridad. Se ha perdido el sentido de la autoridad. No queremos estar mal con nuestros hijos, entonces se va perdiendo el sentido de la autoridad. Y yo preguntaría, ¿cuál debería ser el sentido de la autoridad? El sentido que nosotros debemos tener como autoridad. Y uno de tantos, se me ocurre decir, uno de tantos sentidos que puede tener la autoridad es que es por el bien de mi hijo. Oye, ¿por qué eres autoridad aunque no te gusta y aunque tienes a veces que ponerte duro y firme y difícil? ¿Cuál es el sentido de ello? Que estoy educando a mi hijo y quiero que mi hijo empiece a caminar y haga las cosas de manera correcta. Y que no tenga después una serie de problemáticas desde el punto de vista personal porque no fui autoridad con él. Me acuerdo en una ocasión hace un par de años o 3, iban a ejecutar a un mexicano en Estados Unidos. Ya ven que cuando ejecutan a mexicanos en Estados Unidos, los noticieros ahí están chismeando, ¿no? En esta ocasión me sirvió el chisme para poderlo poner de ejemplo aquí. Y me acuerdo muy bien que entrevistaron al que iban a ejecutar o al que ejecutaron. Y le dijeron, oiga, unas últimas palabras que quiere decir. Dijo, sí. Dijo, quiero que sepan, y que esto lo escuchen todos, yo estoy aquí por culpa de mis papás. Y yo diría, y claro que no era culpa de sus papás, sin embargo, fíjense lo que él dijo y cómo lo dijo. Porque sí le dijeron, ¿por qué por culpa de tus papás? Porque nunca me pusieron límites. Me dejaron hacer lo que yo quería. Nunca me llevaron a que yo entendiera lo que estaba bien y mal hecho. Me permitían todo. Entonces quiero que sepan que yo estoy aquí por culpa de mis papás. Y yo diría, qué mala onda del cuate que estaban ejecutando. Pero probablemente de fondo tenía algo de razón. Entonces yo diría, que nuestros hijos no nos vayan a decir eso. Que nuestros hijos no nos vayan a decir eso. Que nosotros podamos más bien decir, qué bueno que soy autoridad para mi hijo y que mi hijo entonces no está haciendo cosas que no debe hacer y que no esté nunca en una situación como la que acabo de contar y menos que diga que por mi culpa está ahí, porque los chicos en las escuelas a veces lo dicen y le digo que lo dicen porque a mí me lo dicen
Yo trabajo en la escuela, lo decía José Antonio, desde hace 32, 33 años. Y desde entonces muchos chicos dicen, yo estoy aquí por culpa de mis papás. Yo hago mal las cosas porque quiero que me hagan caso. Yo hago mal las cosas porque nunca me pelan. Yo hago las cosas y todos siguen diciendo muchas cosas, ¿no? Veamos algunos resultados de una investigación. Esta investigación la hice yo. Y pongo nada más, es una investigación donde me metí más o menos a 100 aspectos que tienen que ver con la autoridad. Quiero presentar nada más algunos de ellos que creo que pueden ser interesantes. Pero en primer lugar yo diría, hay una pregunta que se les hizo que dice, ¿quién exige el cumplimiento de las normas establecidas en el hogar? Y entonces contesta mamá, contesta papá y contestan los hijos también. Entonces fíjense, los hijos dicen que en el 25% las normas las establece mamá, el 20% las establece papá y el 16% las establecen los dos. Y los papás, muy parecido en cuanto a la jerarquía, con diferentes porcentajes, pero los papás dicen que es mamá quien establece principalmente las normas, papá el 55% y ambos 22%. ¿Cuál número tendrá que estar más alto? Ambos. Tendría que estar en ambos. ¿Quién establece las reglas en el hogar? Los dos. Y que lo hicieran y que nos sentáramos a platicar y que entonces nosotros dijéramos qué queremos de nuestros hijos, cuál es el camino que debemos marcar y por lo tanto, qué tanto tenemos que exigirle, por lo que le exijas, tú se lo voy a exigir también yo. Porque tenemos que ser coherentes y congruentes como matrimonio, como papás, para que nuestros hijos entonces nos vean y nos hagan caso. De otra manera, es curioso, pero es muy difícil que ellos hagan caso. ¿Quién es la autoridad en el hogar? ¿Y quién es la autoridad para los hijos? Yo diría, porque fíjense, ¿qué contestan los hijos? En el 28% es autoridad más mamá. En el 25% papá y otra vez ambos 22%. Bueno, nada más son parecidos. Pero lo ideal es que ambos fueran el más alto de todos. Ni siquiera los papás respondieron que ambos. Ni siquiera los papás, ¿no? Porque los papás en ambos ponen 20%. Y lo curioso es que esto se aplica, o se aplicó, a papás de los chicos con los que se trabajó. O sea, no fueron unos papás diferentes, sino de los chicos con los que se trabajó, aparte de todo. Me voy rápido en esta parte, porque son puros datos y son muy parecidos todos. Luego se preguntan, ¿también se respetan? Si de repente no cambio la diapositiva, se dan cuenta que yo cambio la otra, díganme, ¿y qué no le va a cambiar? Se me olvida. Bien, entonces, se respeta la autoridad por parte de los hijos, y los hijos dicen, en un 27% la de mamá, en un 25% la de papá, y en un 23% la de ambos. Y los papás, con porcentajes más altos, pero de todos los días, los mismos papás dicen, se respeta la autoridad de mamá en un 40%, de papá en un 30%, y de ambos el 23%. ¿Quién representa autoridad para los hijos? Fíjense, ¿quién representa autoridad para los hijos? Y los hijos dicen 29% mamá, 27% papá, y ambos el 25%. Otra vez. Yo diría, para los hijos es la figura fuerte de autoridad mamá, según este estudio. Mamá es quien establece las normas, aplica las consecuencias, exige esa autoridad, la respetan, representa autoridad. ¿Por qué no ambos? Yo hago, aquí pregunten en mi acordeón, yo pongo, ¿y por qué no ambos? ¿Por qué no son ambos? Tendrían que ser ambos. Porque ninguno de los porcentajes aparece ambos como el más alto. Y aparte yo preguntaría, ¿dónde queda papá? Desde el punto de vista de la autoridad, ¿dónde queda papá? Y doy resultado de 4 o 5 preguntas más que son más sencillas. Una de ellas dice, ¿se aplican consecuencias al no cumplir las responsabilidades? En casa, ¿se aplican consecuencias al no cumplir las responsabilidades? Fíjense lo que contestan. Dicen que sí el 55%, pero el 45% de los jóvenes dicen no me aplican consecuencias. Fue un estudio que se hizo más o menos con 1000 personas, ¿eh? Y yo diría, 45% según los jóvenes, los papás no aplican consecuencias.
Y las consecuencias son necesarias para que la autoridad o las normas o los límites se respeten. Y según los papás, pues es muy parecido. El 56% dicen que sí aplican, pero el 44% dicen que no aplican. Y diría, papás, ¿por qué no aplican consecuencias cuando están prometidas? Para la siguiente que le digas a tu hijo, a la siguiente no salgas, sobre te dice, ah, sí, sabe que va a salir, sabe que va a salir. Puro cuento, papá. O te hago chillón, con eso es más que suficiente, no te pongo carita de triste. En cuántas ocasiones el chico llega y dice y pide y no se le permite, y de repente nada más vemos como los labios se le empiezan a ir para abajo, ¿no? Y pone cara de triste y de dolor. Y los papás, ¿qué hacemos? Se nos rompe el corazón. Y de ahí, está bien. Última vez, ojalá y fuera la última vez. Otros terminan, fíjense, esta pregunta se me hizo muy interesante cuando hice este estudio. Otros terminan las responsabilidades de los hijos cuando ellos no las cumplen. Los chicos en un 48% dicen sí. Otros lo terminan. ¿Quiénes son esos otros? Pues los papás. Entonces, si no lo hago, pues no hay problema, mi papá lo hace, mi mamá lo hace, ¿no? Esto según los jóvenes. Y yo hubiera esperado que los papás dijeran, no, yo no. Los papás también dicen en un 37%, sí, yo acabo las cosas que no hace mi hijo. Yo diría, pues entonces, ¿por dónde vamos? ¿Cómo estamos educando? ¿Qué estamos educando? Diría yo, ¿no? Les digo que me digan cuando no le carguen. Bien. Luego entonces, yo diría, para los jóvenes la autoridad debe aplicar las consecuencias anunciadas. Fíjense, los jóvenes lo dicen. En este estudio se les hace una pregunta específicamente y dicen, es que la autoridad sí tiene que aplicar las consecuencias que nos han prometido. No nos la aplican. Y ellos dicen, sí se debe aplicar. Y para los jóvenes, la autoridad debe ser opinión de los jóvenes. No de los papás ni de los adultos, no, de los jóvenes. Estamos hablando jóvenes de prepa y universidad. Y dicen, para los jóvenes la autoridad debe ser coherente, congruente y firme. 3 elementos indispensables para la autoridad familiar. 3 elementos que son indispensables para la autoridad familiar. Y entonces, los padres terminan por ceder a los hijos la autoridad que les corresponde. Los padres a veces terminamos por ceder en los hijos la autoridad que nos corresponde a nosotros. A los hijos no les corresponde esa autoridad porque no son papás. Nos corresponde a los papás ejercer esa autoridad para que luego los hijos caminen y hagan lo que les toca hacer. Para nosotros nos toca ejercer esa autoridad, ¿no? ¿Por qué es importante la familia en el establecimiento de la autoridad? Es importante dar a conocer los límites, esto es muy importante dar a conocer los límites, lo veremos un poco más adelante, ahorita sigo cuestionando. Es importante dar a conocer los límites. ¿Qué pasa cuando no conocen los límites? Y yo les diría, ¿qué es la libertad? Esa la pelean mucho los chicos, ¿no? Mucho. Desde pequeñitos, desde niños hasta jóvenes. Quieren ser libres. ¿Y cuándo se es libre? Y encontré una definición en una ocasión donde decía, se es libre cuando conoces los límites. Porque el que es libre puede actuar en un rango que él sabe que es ese rango en el que puede actuar. Y entonces, si a mí me han puesto límites, sé de dónde a dónde puedo actuar, pues soy libre. Y no tengo por qué andar peleando y suplicando y pidiendo libertad. No. Conozco mis límites, soy libre y sé que de ahí no puedo o no debo pasar, cualquiera de los dos, ¿no? Si no reconozco la autoridad familiar, ¿reconozco otras? Es casi la última pregunta que pongo. Si no reconozco la autoridad familiar, ¿reconozco otras? ¿Qué papel juega la exigencia en el establecimiento de la autoridad? ¿Cuál es el papel que juega la exigencia en el establecimiento de la libertad? Y hasta ahí dejo los cuestionamientos. Déjenme decirles que pues, un cuestionamiento nada más, ya dije muchas cosas de las que voy a decir más adelante, pero bueno, yo diría, hasta ahí dejo los cuestionamientos. Entremos ahora en materia ya de la charla, bueno, ya dije mucho. Entonces tenemos
El mundo ha pasado de la autocracia al permisivismo. Yo decía hace rato de la autocracia a la hijocracia, que eso me parece más alarmante todavía, ¿no? En este permisivismo, los padres han terminado por ceder a los hijos la autoridad. Le han cedido a los hijos la autoridad que no saben manejar y que aparte no les corresponde, que esa autoridad nos corresponde a nosotros, papás, en la familia. Podemos tomar en cuenta su parecer, podemos tomar en cuenta su punto de vista, podemos pedirle su opinión, todo lo que queramos, pero quienes dan la última palabra en casa son los papás. Y a lo mejor en acuerdo con ellos, y a lo mejor dándoles mucho juego a ellos, pero somos nosotros, no ellos. Pero últimamente queremos ser amigos de los hijos, queremos ser cuates de nuestros hijos, y en ese momento todo se rompe. Y se rompe hasta para ellos, y para ellos empiezan a haber dudas muy grandes acerca de lo que pueden, deben o no pueden o no deben hacer. La ausencia de autoridad finaliza por reflejarse en conflictos familiares, en falta de respeto, en irresponsabilidad, en homicidios. En nivel de homicidios ahorita, es más, yo ya no estoy viendo noticieros, antes me gustaba ver noticieros, ya no, lo único que pasan son homicidios, y casi que son jóvenes los que participan, no solamente, pero en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, pues, lógicamente, que en la medida en la que somos tolerantes con nuestros hijos, pues eso nos puede ayudar si somos coherentes y somos firmes. La tolerancia no está peleada con ello. Pero cuando nos quedamos solamente en la tolerancia, y siempre somos tolerantes, y nunca ponemos los límites y las consecuencias que se deben vivir ante el cumplimiento o no cumplimiento de los límites, los primeros que se den cuenta son los hijos, y entonces empiezan a jugar con ello. Si los padres no logran acuerdos, los hijos estarán desorientados. Si los padres no logramos acuerdos, los hijos entonces van a estar desorientados. Y quienes la van a llevar, pues son los hijos, porque tarde o temprano empezarán a actuar de una manera que no es la correcta, porque creen que así es. Y creen que así es porque sus papás les permitieron que así fuera. Nos toca a nosotros. Perdón que insista tanto en eso, pero somos nosotros, papás, los que debemos llevar a los hijos y indicarles cuál es el camino. La autoridad es considerada el eje central en la función educativa de los hijos. Indican los caminos que pueden seguir, indican hasta dónde pueden llegar. Como dicen los chavos cuando van a salir, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? A veces dicen. Y con eso me dicen todo, hablando de autoridad. Y mira, ya sé que va a llegar a la casa, mi papá se va a esponjar, me va a echar un rollo un buen rato, si es que aguanta, si es que no más bien se va a dormir y está cansado. Y ya, es todo, no va a pasar nada. Me va a sacar el pergamino de castigos y entonces me va a decir que no puedo, me va a atar de pies y manos. Y a la semana, así lo dicen ellos, ¿eh? Y a la semana o antes de la semana va a empezar, no, pues de plano, até de pies y manos al chamaco. Te portaste bien, te quito este castigo. Y a la siguiente, bueno, tu comportamiento estuvo mejor y te quito esto. Bueno, veo que estás poniendo de tu parte y te quito esto. Y a la semana se quitó todo. No porque tengamos que castigar, no se trata de castigar. El ideal es que nosotros no castiguemos, el ideal es que ellos vivan las consecuencias de las decisiones que toman. Y cuando nosotros hemos platicado con ellos y hemos podido dialogar qué va a pasar si cumplen o no cumplen con las normas que están establecidas, pues ellos saben que si cumplen con esto, mi papá y mamá me van a cumplir con esto. Pero también saben que si no cumplen con esto, mi papá y mamá también me van a cumplir con esto que no me gusta. Y cuando saben que es así, entonces así lo viven y piensan las decisiones que deben tomar. Y cuando están a nivel social, piensan las decisiones que van a tomar. De otra manera creen que es o puede ser como en casa, si en casa no se respeta. El ideal es que lo hagan como es en casa, porque en casa se respeta. El concepto de autoridad ha sufrido modificaciones, trayendo consigo confusión y actuación errada por parte de los hijos. Y a veces me aplican las consecuencias, y a veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no, pues entonces es difícil. Ellos mismos están en una inestabilidad del tamaño de uno. Y entonces, para pedir un permiso, ¿qué necesitan hacer? Necesito pedir un permiso para salir el fin de semana, necesito ver la cara de mi papá y de mi mamá. Y entonces, o de mi papá, si es que, bueno, de los dos, el ideal es que fuera de los dos, pero vamos a suponer con papá. Entonces, lunes, no buena cara por parte de mi papá.
¿Le pido permiso? No. ¿Por qué? Porque no me lo va a dar. Martes. La fiesta es hasta el viernes, no pasa nada. Martes, tapear la cara. ¿Le pido permiso? No. Miércoles. Jueves. Viernes. El jueves todavía no, de todos los días ha sido el peor. Hoy nomás ve hasta trae el almohadazo. No, bueno, mejor no. Me espero mañana, mejor veo mi última carta mañana. Viernes. Se levanta papá con una leve, pero muy leve sonrisa según su hijo. ¿Le pide permiso? ¿Y se lo da? Te lo pido. Es decir, no debemos dejar que nuestros hijos en un momento dado tengan que estar calibrándonos para saber si pueden o no pueden hacer. Nosotros tenemos que ser tan coherentes, tan lógicos, tan congruentes, que nuestros hijos pudieran acercarse a nosotros cuando quisieran, como quisieran, en el momento que quisieran, y que nosotros fuéramos siempre los mismos. Claro, muchos están pensando ahorita, pero no soy robot, también tengo sentimientos, y hay ocasiones en que estoy bien y no estoy bien. Pero si tenemos claras las normas y los límites establecidos con nuestros hijos, aunque estemos de buenas o estemos de malas, están claros. Por lo tanto, cuando mi hijo hace, o me pide, o me pregunta, le respondo lo mismo. A veces se le respondo de buenas y a veces se le respondo de malas, porque dependerá también de mi estado de ánimo, que tenemos todo el derecho a tener nuestro estado de ánimo. Pero lo que sí estoy seguro es que siempre le diré lo mismo. Siempre le diré lo mismo. Y eso le da seguridad a los hijos, ¿eh? Y a nosotros como papás ni se diga, se lo puedo decir. Y a nosotros como papás ni se diga. Bien, todo esto como introducción. No se preocupen, ya dije mucho, como decía ya hace rato. Por tanto, decía, hasta aquí ahora nos va a tener aquí. La autoridad. Entremos en materia. La autoridad. ¿Quién es la autoridad? ¿Autoridad es el que manda? ¿Autoridad el que tiene el poder? ¿Autoridad el que sirve? ¿Autoridad el que se preocupa por el crecimiento? ¿Quién es la autoridad? Y a lo mejor es un poco la combinación de todo ello, pudiera ser, ¿no? Pero yo diría, ¿quién es la autoridad? Y entonces vamos con algunas definiciones que tienen que ver con la autoridad. Entonces, si hablamos de autoridad, ¿quién es la autoridad? El origen etimológico de la palabra autoridad es augere autócritas, que significa aumentar, hacer crecer. Eso es lo que significa autoridad. Aumentar o hacer crecer. Por lo tanto, yo diría, si ese es el significado de autoridad, ¿cuál es el papel de la autoridad? Y el papel de la autoridad tendría que ser entonces aquel que hace crecer ¿a quién? A los que están alrededor de él. Si es en la oficina, si es en el club, si es en el deporte, si es con los hijos, si es en la escuela. Todos los que de una o de otra manera tenemos algún grado de autoridad, seremos autoridades sí y solo si hacemos crecer a los que están alrededor de nosotros. Ese es el significado real de autoridad. Se puede hablar de autoridad en la medida que ésta propicie crecimiento en la persona humana. Oye, cuando yo te exijo que cumplas con tu cuarto antes de que salgas a practicar deporte o antes que salgas a una fiesta, no lo hago porque quiero simple y sencillamente que me obedezcas. Porque si es solo por eso, probablemente vamos a caer en algo que Dreyfus lo llama lucha por poder. Y nos vamos a pelear sabroso todos los días porque tú vas a aceptar el reto conmigo y nos vamos a agarrar de la greña. Y yo diría, ya algo que es muy importante, oye, te voy a pedir que arregles tu cuarto antes de que te vayas. ¿Por qué? Porque tienes que ir desarrollando una serie de habilidades y virtudes de orden, de respeto, de responsabilidad, etc. Por eso es que quiero que arregles tu cuarto. No quiero que arregles tu cuarto porque se me da la gana. Quiero que arregles tu cuarto porque tú tienes que crecer en orden y en muchas cosas más. Y entonces llega un momento en que la autoridad se convierte en un compañero que va todo el tiempo al lado de los hijos, porque eso es lo que significa autoridad. Y entonces, si no le hago así, si no me fijo en el crecimiento de mi hijo y simple y sencillamente quiero que obedezca porque lo digo yo, y entonces llega un momento en que empezamos a caer en la autocracia,
en el permisivismo, en la dejadez, y esto no les ayuda a los hijos, lo puedo decir. Y al rato, menos en la sociedad. Es un concepto que debe estar al servicio de la persona. El concepto de autoridad es un concepto que tiene que estar al servicio de la persona y por lo tanto al servicio del orden, de la congruencia, de la congruencia, de la orientación, de la guía, de los límites. Es un poco todo eso que yo pongo aquí en mi acordeón, ¿no? Entonces, por lo que la autoridad es un servicio. No es que yo soy el chipocludo y porque soy el chipocludo se hace lo que yo digo aquí, no. Porque soy el papá y se tiene que hacer lo que dice el papá, tampoco. Es simple y sencillo, es un servicio. Y es un servicio prestado de nosotros a los hijos, a los padres, a la propia familia, a la sociedad, y puedo seguir diciendo a muchos aspectos más. Es un servicio que prestamos. Es un servicio que prestamos a los demás. La autoridad ayuda, por lo tanto, al crecimiento por parte del que educa. Esto es muy importante, por parte del que educa. El que educa y es la autoridad, lógicamente va a crecer. Crecemos todos, no solamente crecen los hijos, crecemos todos. 1, 2. Por parte del que es educado, también crece el que es educado. Y tercero, dejando como consecuencia un beneficio a ambos. Y aparte hasta nos entendemos re bien. Desde que soy autoridad, nos entendemos re bien, nos llevamos re bien, nos acercamos, nos platicamos, estamos cerca, nos entendemos. Y nuestro hijo, en un momento dado, o hija, no dice, oye, ¿sabes qué? Pues si nunca lo cumples. Nunca lo cumples. No me lo prometas mejor. Cosas buenas o malas, es un poco a lo que voy. Cosas buenas o malas. Y entonces, se puede hablar de autoridad cuando quien obedece hace lo que hace, pero lo hace de manera consciente y libre. De manera consciente y libre. Que es diferente. ¿Lo haces o te va como en feria? No. Él ya sabe lo que va a pasar porque ya se lo dije. A ver, para ir educando en la autoridad y dentro de esta libertad, los hijos necesitan conocer qué pueden y qué no pueden hacer, y esto lo dictan las normas. ¿Y qué va a pasar si lo hacen o no lo hacen? Entonces, como papás, no nos tenemos que pelear con ellos, ni tenemos que pasar un oso, en el último de los casos, por la reacción que vayan a tener los hijos en el momento en el que yo quiero aplicar la autoridad. Ellos ya saben qué va a pasar. Ellos ya saben qué va a pasar. Y ya saben que la regaron. Si es que la regaron, o ya saben que lo hicieron bien y saben también lo que viene después de haber hecho las cosas bien. Si nosotros les cumplimos, ellos seguirán por ese camino. Si no les cumplimos, los únicos que están en medio se sienten inseguros y no encuentran el camino que deben seguir, son ellos, porque en algunas ocasiones me dicen una cosa y en otras ocasiones me dicen otra cosa y que puede ser completamente diferente, ¿no? Cuando no sea así, es decir, cuando la autoridad no logra que aquel que va a seguir a la autoridad lo haga de manera consciente y libre, cuando no es así, probablemente estaremos hablando de autoritarismo. Fíjense, ¿qué a todo dar que yo pudiera llegar con mi hijo y decirle, oye, mi hijo, tiende tu cama? Lo hace aunque tenga flojera. Cuando hemos sido coherentes, lo hace aunque tenga flojera. Oye, mi hijo, por favor, tu encargo en casa es este, por favor cúmplelo, y lo hace aunque no le guste, porque hemos sido coherentes, consistentes. Cumple su consecuencia cuando cumple, no cumple su consecuencia cuando no cumple. Pero entonces lo empiezan a ser consciente y primero a lo mejor lo hacen por la consecuencia, pero llega un momento en que lo hacen porque saben que así es y es lo ideal. Y somos nosotros quienes lo estamos educando y entonces vamos poniendo estas pautas para que ellos tengan ese rango para poder decidir. Hablar de autoridad es hablar, fíjense, de una necesidad humana, pues tiene la función de indicar caminos, respuestas, criterios, límites. Hablar de autoridad, y entonces me centro en la parte de necesidad, es hablar de una necesidad.
es hablar de una necesidad. Y eso lo vemos también en la naturaleza animal. Cuando hay alguno de los animales en el rebaño, en la manada, en la changada, con este que dije changada, en la changada, y no cumple con lo que la autoridad dice, ¿qué pasa? Se le dejan ir los demás, ¿no? Y así es. Oye, no es que aquí, si no cumplen, nos lo dejemos ir nosotros. No, que sepan ya cuál es la consecuencia que van a vivir si cumplen o no cumplen. Y cuando ya saben cuál es esa consecuencia, pues entonces piensan si le entran o no le entran al no cumplimiento de lo que les toca cumplir. Ya saben, ¿no? Bien. Y entonces, hasta ahorita, la autoridad. Ahora hablemos, ¿y qué es la autoridad familiar? Que ya lo hemos estado diciendo mucho. ¿Qué es la autoridad familiar? ¿Hasta aquí los tengo, pequeño? ¿Hasta aquí los tengo? No, pero te dijeron hasta que acabes. ¿Quién sabe que digan los demás? Si alguien se está durmiendo así, no, por favor, ya termino. Pero bueno, les sigo. Bien, autoridad familiar. Autoridad familiar. La autoridad familiar estará definida como la influencia de los miembros de una familia para el crecimiento de sus individuos. Si prohíbo algo como autoridad, lo prohíbo porque sé que te va a hacer crecer, es por tu bien, no lo hago porque se me da la gana. Y si lo hago porque estoy herido y no me gustó cómo me contestaste, cómo me dijiste, entonces estoy jugando a algo a lo que Dreyfus le llama lucha por poder. Y entonces nos empezamos a pelear tú y yo, sabroso. Y los hijos a veces están dispuestos a sacrificar cosas con tal de no dejarse ganar, a veces ni por sus papás. Cuando soy lógico y cuando soy coherente y cuando tú lo sabes, entonces es increíble, porque en el último de los casos yo pongo las normas en casa y las negocio contigo si es que lo veo conveniente, pero pensando siempre en tu crecimiento, siempre en tu crecimiento. Y para los que vamos siendo abuelos, pues bueno, ya somos abuelos de Ginebra, y para los que ya somos abuelos, aunque sea en potencia, oye, yo diría, lo tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo. Los papás están para educar y los abuelos para maleducar. Pero no maleduquemos tanto que le echemos a perder al hijo, al nieto. Podemos ser igual lógicos, coherentes y apoyar a los hijos cuando tienen que educar a sus hijos, ¿no? La autoridad familiar es encabezada por los papás. Esto es muy importante, por los padres de familia como las figuras centrales. No hay otro. La tía Toña aquí no cuenta, la tía Toña no es autoridad, la tía Toña no es la que manda, la tía Toña no es la que va a decir cómo se hacen las cosas, es papá y mamá, por más que tengamos a la tía Toña en casa. No es ella la que va a decir cómo se hace. Le puedo encargar a mis hijos, y cuando le encargo a mis hijos, es la autoridad, en ese momento es la autoridad con mis hijos, pero en casa la autoridad somos nosotros. No podemos negarnos a ella. Yo, y esto lo digo y lo insisto, y después de esta investigación que hice y que encontré cosas muy interesantes, yo digo, no nos neguemos a lo que nos toca de la autoridad, es por el bien de nuestros hijos, es por el bien de los nietos, es por el bien de la sociedad. Entonces no podemos negarnos a la autoridad. Miren, pongo un ejemplo tan sencillo, ahorita que no sé si debo ponerlo, pero lo pongo. ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué está pasando en el país? Abrazos, y hasta lo dejo, todos sabemos que sí. Y ya son puros balazos, ¿no? Entonces, no hay autoridad. ¿Qué pasa en la familia si no hay autoridad? Lo mismo, más con otro tipo de actitudes, reacciones y demás. No son, decía yo, ni los hermanos, ni los tíos, ni los adultos la autoridad. Son o somos los papás. Todos los demás coadyuvan, están alrededor, soportan, dan sentido a la autoridad, pero no son la autoridad. En casa la autoridad es papá y mamá. Papá y mamá estableces una buena autoridad en casa, la autoridad que después se dará a nivel social viene de la autoridad que se da en casa. Entonces ahora digo, también para quitarle un poco de peso a nuestro buen amigo del que acabo de insinuar algo, yo diría, oye, pero si a fin de cuentas la población hace lo que está haciendo y yo estoy diciendo que viene de casa, ¿qué está pasando en las familias? Que la gente no está respetando a la autoridad, ni al presidente. Y eso sí es grave.
La autoridad familiar proporciona, fíjense, la autoridad familiar proporciona seguridad. Siempre es consistente, es coherente. Mi papá, lo que me dijo siempre ha sido, mi mamá cumple las cosas como tienen que ser. Lo que me dijo me lo cumple. Oye, ¿le da seguridad a tu hijo o no? Claro que sí. Él sabe que no depende del estado de ánimo, que no depende de la cara, que no depende de la sonrisa, que no depende del ceño fruncido. Depende de algo que es necesario para que funcionemos en el hogar, y que en el momento en el que vamos funcionando en el hogar es gracias a que siempre ha habido esa coherencia y congruencia entre lo que me dicen y me cumplen. ¿Ya? Y no los tenemos en medio, no los tenemos dudosos, como lo decía yo hace rato, no los tenemos buscándonos a ver la cara para ver si cumplen o no cumplen, está de buenas o está de malas. Si la autoridad logra valorar el hecho de ejercerla, si la autoridad logra valorar el hecho de ejercer esa autoridad, será consciente que al hacerlo estará formando y moldeando la personalidad de quien depende de esto. Mi hijito, tienes una personalidad idéntica a la de tu madre. Yo diría, ¿y quién se le enseñó? Los vamos formando nosotros. Igual de gruñón que tu padre. Yo diría, ¿quién les enseña? ¿De dónde lo aprenden? ¿De dónde lo aprenden nosotros? La autoridad familiar debe ser entendida como un servicio que permite transmitir los valores familiares. Yo diría, ¿dónde pones las normas? ¿Una norma qué representa? ¿Algún valor familiar? Recuerda un poco una de las normas que has puesto en tu casa, una la que tú quieras. El que se levanten a tiempo. Te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque el día siguiente, porque al rato nos tenemos que ir a la escuela y no podemos llegar tarde. Yo diría, hay dos valores, ¿eh? Uno, y una virtud de la fortaleza, levántate, y el valor de la puntualidad, de la responsabilidad, del respeto. En una norma está todo eso, y así es como ellos van entendiendo todos esos valores y virtudes que en un momento dado vamos nosotros estableciendo en ellos. La autoridad familiar debe ser entendida como un servicio que damos, ¿no? Autoridad familiar, por lo que la autoridad familiar por lo que la autoridad familiar dará pie a que los hijos se apropien de los valores familiares y los consideren en su toma de decisiones. Norma: no puedes fumar. ¿Valor? ¿Qué valor está atrás de esa norma? Cuidar su salud, ¿no? Ahí está. Y si viéramos, y yo les diría, ya hagan el ejercicio, ojalá pudieran hacer el ejercicio, y yo les iba a decir hoy, bien, a nosotros no nos deja tareas, si nosotros sabemos si lo hacemos o no. Pero bueno, yo les diría, si pueden, luego vean cada una de las normas que tienen en casa, y vean el valor que está atrás de esa norma, la virtud que está detrás de esa norma. Eso es lo que están educando. Estos valores o normas establecidos darán rumbo lógico al proceder de los hijos. La autoridad familiar la autoridad familiar es una relación en la que por lo menos habrán considerarse tres elementos. Los papás, que son los que establecen y luchan para que la normatividad se cumpla. Los hijos, que son quienes deben cumplirlo. Y tres, el ambiente donde están. Y al hablar del ambiente, entonces yo diría, si la norma es en casa y fuera de casa. Así tiene que ser. En muchas ocasiones, como están los abuelos, les damos chance de que no. Bueno, están los abuelos. Si quiero aplicar la norma, me van a criticar y me van a decir, ay, yo no fui tan duro contigo. Y entonces nosotros diremos, sí, fuiste igual de duro conmigo. Y sin embargo, yo diría, aunque estén los abuelos, si la norma es la norma. Les pongo un ejemplo que pasó en mi casa, en una ocasión. Aquí estoy con mis hermanos, se va a acordar de eso. Me acuerdo que en casa teníamos prohibidísimo subirnos a la azotea, prohibidísimo. Y los sábados era día de comida familiar.
Somos muchos hermanos nosotros, somos 13, más venían mis tíos y demás. Yo creo en casa habíamos unas 50 personas o más. Mis hermanos más grandes se subieron a la azotea. Llegó mi papá y los vio. Y entonces mis hermanos dijeron, están los abuelos, ni nos van a decir nada. Me acuerdo muy bien que mi papá los mandó llamar a todos. Les dijo, ¿dónde estaban? No, pues en la azotea. ¿Y qué pasa si está en la azotea? Pues nos das una nalgada. Bueno, un cinturonazo en aquel entonces. Ok. ¿Se los doy ahorita o al rato? ¿Qué respondieron mis hermanos? Y dentro de un año, ¿no? Y mis hermanos dijeron, ahorita, porque para esto fueron e hicieron team back. Eran como 5 o 6 de mis hermanos, de los grandes. Hicieron team back, para ponerse de acuerdo. Y entre las discusiones que tuvieron ellos, según lo cuentan, dijeron, mira, si le decimos que ahorita no nos lo va a dar, están mis tíos, mis abuelos, mis no sé qué tal. Y mi papá, en cuanto yo dije, no, pues ahorita, está bien, fórmense. Y uno por uno le tocó su cinturonazo. Uno por uno. Coherencia. No tenemos que hacer las cosas porque esté la tía Toña en la casa, o los abuelos. Hay que hacer las cosas por el bien, en este caso de los hijos o de los nietos. Y si es fuera de casa y es en otro lugar, de nuestros jugadores, de nuestros empleados, de nuestros pacientes, así es como tenemos que actuar, pensando en ellos y en el crecimiento de ellos, ¿no? La integración, formación y desarrollo de estos elementos se logra ¿dónde? En el hogar otra vez. Soy necio, soy insistente en ese sentido, pero sí, tiene toda la razón, sí es cierto. Y ya que dijimos esto, entonces yo diría, ¿qué hacer para ser autoridad? ¿Qué tenemos que hacer para sí ser autoridad en el hogar? O para sí ser autoridad en la familia. Y entonces yo diría, ¿qué hacer para ser autoridad en la familia? Implica la conciencia de un papel de asistencia a los demás. Es un poco lo que hemos estado diciendo. Es asistencia a los demás. ¿A quién? A los hijos. Y no solo a los hijos, a los ciudadanos, porque nuestros hijos son ciudadanos. Entonces al rato lo van a llevar a las sociedades, casi seguro que lo van a llevar para allá. Entonces ser consciente que es necesaria la autoridad para los hijos. Sí es necesaria. Los hijos la piden. Los hijos la piden. Yo a mis alumnos en la universidad, hoy en día, cuando les doy clase, casi siempre les pregunto, oye, ¿tus papás te exigieron? Y muchos de ellos dicen, no. Oye, ¿te hubiera gustado que te exigieran? Sí. Y luego les pregunto, ¿por qué te hubiera gustado que te exigieran? Porque entonces hubiera sentido que me querían más. Son chicos de universidad. O sea, no es que ya hayan acabado de madurar. Y así lo responden, eso es lo que dicen. Es decir, sí necesitan exigencia, no intransigencia, no agresividad, no maltrato, exigencia. Esto dije, esto cumplo. Esto dije, esto cumplo. Con la flexibilidad que pueda tener a veces, pero esto dije, esto cumplo. La autoridad de los padres es un servicio imprescindible si se ejerce correctamente. No podemos prescindir de la autoridad. No podemos prescindir de la autoridad. Ni en el hogar, ni fuera del hogar. Es un servicio de ayuda al crecimiento y mejora de los demás. Se ejerce de manera clara, honesta, libre de miedos y frente a los hijos. Y entonces, para ser autoridad, ¿qué hace falta? Pues ello exactamente. Ir haciendo todo esto, ir cumpliendo todo lo que marca o marco yo como autoridad dentro de casa. La autoridad se va conquistando diario y permanentemente. Es otro punto importante. La autoridad se va conquistando diario y se conquista en la medida en la que soy autoridad. Si creo que por autoridad, o que voy a empezar a conquistar la autoridad el día que grite, el día que ponga cara de chancla, el día que me ponga agresivo, la autoridad se va sembrando y se va trabajando todos los días, siendo lógicos, coherentes, consistentes, etc. Ya lo dije. Ejercer la autoridad mandando con la conciencia de servir para mejorar. Ejercer la autoridad mandando con la conciencia de servir para mejorar. Sirvo para mejorar. Te sirvo a ti dentro de la autoridad para que mejores. Y yo voy a mejorar también como papá, es casi seguro. También voy a mejorar, es casi seguro. Los padres no deben ordenar lo que quieren, fíjense. Los padres no deben ordenar lo que quieren.
sino lo que debe. Son dos cosas diferentes. Y cuando los papás queremos ordenar simple y sencillamente lo que queremos, muchas cosas que queremos como papás no son tan lógicas, no son tan coherentes, y entonces terminamos, como dicen los chavos, regándola. Pero si a fin de cuentas exijo lo que se debe, es casi seguro que entonces la autoridad tiene un soporte muy fuerte. Orientar y no satisfacer ocurrencias. Orientar y no satisfacer ocurrencias. Lo que queremos es satisfacer ocurrencias, no les estaremos ayudando a nuestros hijos dentro de lo que es el desarrollo y el crecimiento de la autoridad. Pensar, informarse, decidir, comunicar claramente y hacer cumplir, y lo vuelvo a leer, pensar, informarse, decidir, comunicar claramente y hacer cumplir, son frases sucesivas en el ejercicio de la autoridad. Son frases que nos tenemos que estar repitiendo todo el tiempo en el ejercicio de la autoridad. Son los padres quienes en primera instancia van a ejercer la autoridad, y la autoridad sostiene y acrecenta la libertad de los hijos. Ya no me meto con ello, ya lo dije. Queremos hijos libres, seamos autoridad para nuestros hijos. Queremos hijos libres, seamos autoridad para nuestros hijos, les estaremos marcando los límites, y entonces ellos sabrán de dónde a dónde pueden o deben decidir, y dentro de ese de dónde a dónde pueden o deben decidir, entonces tendrán la seguridad de que lo que están haciendo es lo correcto, porque mi papá me ha enseñado, mi mamá me ha dicho que eso es lo correcto, y me lo ha hecho ver en muchas ocasiones, hasta con las consecuencias que vienen después. Que los hijos aprendan a asumir las consecuencias de sus decisiones. No somos nosotros quienes debemos asumir las consecuencias de los hijos, son ellos. Y si ellos conocen cuáles son estas consecuencias, entonces no es castigo. Fíjense, la diferencia en la educación, la diferencia entre una consecuencia y un castigo es la siguiente. El castigo, cuando se actúa de una mala manera y no conozco yo en casa qué es lo que va a pasar si actúo de esa manera, y me cae mi papá o mi mamá y me dicen, y ahora en castigo vas a vivir esto, pues sí es un castigo, porque él ni lo sabía. Pero ¿cuál es la diferencia de la consecuencia? La única diferencia es que cuando yo conozco las consecuencias que voy a vivir, cuando yo sé lo que va a pasar si actúo de esta o de esta manera, y me comporto de una manera y vivo esa consecuencia, eso es educar en consecuencia. No te caigo de sorpresa. No es porque yo lo digo, no es porque soy el adulto, no es porque soy tu papá y te voy a dar en toda la torre, no. Es porque ya lo habíamos platicado, ya lo habíamos dialogado, ya lo habíamos acordado, ya sabías tú, ya sabía yo. Entonces a mí me toca velar porque vivas una consecuencia que pediste a gritos, porque la pediste a gritos, tu comportamiento me lo dijo, y a mí me toca aplicar y a ti vivir la consecuencia. Ya lo saben. Ellos cuando actúan de mala manera, ellos ya saben lo que va a pasar después. El famoso más vale pedir perdón que pedir permiso es eso. ¿Y por qué dicen más vale pedir perdón que pedir permiso? Porque si lo agarra de buenas, ahora llega tarde, pues se pondrá un poco flamenco el jefe o la jefa, pero para el siguiente permiso, pues le tengo que ir haciendo la barra para que me deje, y viene el siguiente permiso y se los damos, cuando les habíamos dicho que no había permiso. Entonces, que los padres se resistan a intervenir para librar a los hijos de las consecuencias. Muchas veces, mira su carita, pobrecita, mira, es que le hablaste muy feo, y no sientes que feo. ¿No crees que deberíamos ser menos duros? ¿No crees que deberíamos, en este caso, pues darle chance? Y yo diría, ¿y por qué él no pensó todo eso antes? ¿Por qué él no pensó todo eso antes? Yo diría, está dictada la consecuencia, por favor, aplíquenla. Se les pide de rodillas, aplíquenla. Es por el bien de los hijos. No sé si de nosotros como adultos, de los hijos sí. Acompañar en el conocimiento y convencimiento de las normas y límites que en un momento dado están establecidos y se deben vivir. Y luego, ¿qué hacer para ser autoridad? Ya dije muchas de estas cosas, las voy a leer porque quiero tocar este último punto de por qué se revelan los hijos, que lo voy a tocar muy rápido, ¿sí? Yo diría, ¿qué hacer entonces para sí ser autoridad en la familia? Entonces yo diría, firmeza y cariño.
firmeza y cariño. Y a lo mejor con una sonrisa te estoy diciendo que no cumpliste con lo que tenías que cumplir y que tienes que vivir tu consecuencia. Y te abrazo y te apapacho. En una ocasión uno de mis hijos hizo una travesura muy fuerte en el circuito donde vivimos, en el coto donde vivimos. Y le pedí que fuéramos casa por casa a pedir una disculpa. Y en una de las casas, una de las mamás se acercó y lo abrazó. Dijo: mi hijito chulito, mi güerito, ay, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Le dio de besos. Dijo: pero pues no, hay consecuencias, mi hijo. Y se rió y se fue. Y después, ya hablando con mi hijo, me dijo: vieras qué bien me cayó esta señora, vieras qué bien me cayó. Mira, ya sé que la regué. Todos me pusieron como la chancla, me pusieron unas caras que yo no sabía ni dónde esconderme. Pero esta me cayó re bien. Y a lo mejor fue la que más duro me habló, pero hasta me abrazó. Así dijo: hasta me abrazó. No necesitamos poner cara de chancla para aplicar las consecuencias. Firmeza y cariño. Exigencia, ya lo dije. Ser padres responsables. Ser padres responsables. Consistencia en las acciones, congruencia en las situaciones, olvidarse del qué dirán, esto es muy importante, olvidarse del qué dirán, hablar menos y actuar mal, no pelear ni rendirse con los hijos, dejar que aprendan de las consecuencias de sus decisiones, establecer límites. Y a lo mejor algunas cosas más, pero yo diría: ¿qué hacer para ser autoridad? Ahí hay algunas cosas que podemos hacer para ser autoridad. Son algunas cosas para ser autoridad. Y ahora sí, ¿por qué se rebelan los hijos? Y ya con esto cierro, ya son 2, 3 minutos. Ya pueden ir sacando la cobija. Bien, ¿por qué se rebelan los hijos? Fíjense, los hijos rehuyen a la autoridad paterna. Los hijos rehuyen a la autoridad paterna, no porque sea demasiado dura, no porque sea demasiado dura, sino porque ha dejado de ejercerse. Por lo que inventan ellos mismos autoridades mucho más estrictas y feroces dentro de sus grupos sociales. Han dejado le reúnen a la autoridad paterna porque la autoridad paterna no la ven, no la encuentran. Y entonces ahora le rehuyen, no la respetan, no la identifican. La rebeldía que se da hoy en día no es contra la autoridad de los padres, sino contra unos padres sin autoridad. Eso es la rebeldía. Se están rebelando los hijos contra unos padres sin autoridad. Y yo les diría: si nuestros padres fueron unos padres con autoridad, ¿por qué no nos rebelamos contra ellos? Porque los veíamos coherentes y lógicos, ¿no? Si los chicos, y cada vez más la sociedad se va rebelando contra la autoridad, pues no se están rebelando contra la autoridad paternal, sino contra unos padres sin autoridad. Y eso sí está muy duro. Si los padres pierden el miedo a ejercer la autoridad con sus hijos, evitarán la rebeldía contra otras figuras de autoridad. En ese libro que enseñó hace rato Pepe Toño, exactamente hay algunos subcapítulos donde trato esto, y donde lo que digo es exactamente que si la autoridad en casa fuera una autoridad firme, la autoridad social también sería una autoridad firme. Porque esto, perdón que insista, se aprende en casa. Los padres permiten la insurrección de los hijos por miedo a perderlos, y entiendo esta parte. Muchos papás tienen miedo a perder a sus hijos, entonces les permiten cosas que no les deberían de permitir, porque creen que permitiéndoselos nos van a tener cerca y nos vamos a caer bien entre todos. Y no se dan cuenta que con eso lo único que están haciendo es perder a los hijos. Porque los hijos dejan de admirar a los padres al darse cuenta que no son coherentes. Esto crea vacíos de autoridad. Y yo diría: ¿qué pasa con un vacío? Tiene que ser llenado con algo, ¿no? ¿Y con qué se llena? Un vacío de autoridad, ¿con qué se llena? Con lo que llega. Y a veces lo que llega para ellos es la autoridad. Y entonces por eso le hacen más caso a sus cuates que a nosotros. Porque nosotros no somos autoridad. Si queremos que no busquen autoridades fuera del hogar, que siempre las van a buscar, esto es normal, es parte de la sociedad y de los liderazgos que se van dando. Pero si no queremos que busquen este tipo de autoridad, que es esencial, por favor, seamos nosotros autoridad para ellos. Seamos aquellos a quienes ellos admiren, a nosotros, no a sus cuates nada más. Estos vacíos tienden a ser llenados con alguien, algo que ejerza algún tipo de liderazgo en ellos, bueno o malo.
pero van a buscar llenarlo de esa manera. Los padres ceden cuando olvidan su deber como guías o líderes. Yo estoy convencido, cuando los papás empiezan a ceder con los hijos es porque se les olvida cuál es su papel de padre, su papel de líder, su papel de conductor, su papel del que orienta y dice por dónde tienen que caminar. Y los hijos, lo más curioso es que nos buscan para eso. Y a veces no queremos entenderlos. Al sentirse solos los hijos, ya lo dijimos hace rato, buscarán a alguien que les haga caso. Al no ejercer la autoridad se corre el riesgo de que ésta sea ignorada y se dé la rebeldía de los hijos a los padres por falta de autoridad. Recuerden, se rebelan contra la falta de autoridad, es contra lo que se están rebelando los jóvenes, los hijos, la sociedad. Y aquí va a ser un ejercicio, ¿por cuál ejercicio? Ya me voy más bien a las conclusiones. Conclusiones. Ya nomás las leo, son 10 conclusiones y los dejo. Número uno, no tener miedo al ejercicio de la autoridad en la familia. Es necesaria para el desarrollo y crecimiento de sus integrantes. No tener miedo al ejercicio de la autoridad. 2. Los hijos merecen tener quien represente para ellos autoridad y liderazgo. Y ese merecimiento debe ser con sus papás, no solamente con sus amigos. Yo no digo que con sus amigos no haya liderazgo, sus amigos hay. Pero que no sean solamente sus amigos, que no sea al que encuentran en la calle, que sean sus papás como prioritarios. 3. Es necesario que los padres se mantengan cerca para guiar y no para imponer. Para guiar y no para imponer. Son dos cosas diferentes, guiar y imponer. Guiemos a los hijos, ¿no? Número 4. Es importante el que se cuente con modelos positivos de autoridad. Y gracias. Ahora sí me dijeron. Es importante el que se cuente con modelos positivos de autoridad. ¿Y qué mejor modelo positivo de autoridad que los papás? Para que luego lo busquen afuera. Es curioso, los chavos le hablan al maestro como le hablan a sus papás. Y a veces hablan de unas maneras que me dicen, chihuahuas. 5. La búsqueda del cumplimiento por convencimiento y no por sometimiento agiliza la aceptación de la autoridad. 6. Los patrones de relación en el hogar son replicados en la sociedad. Generemos patrones de autoridad firmes y cariñosos. Número 7. Ya ni comento, si no se me va a prolongar mucho, porque sí tengo mucho que decir. Número 7. Si los padres pierden el miedo a ejercer la autoridad en los hijos, evitarán la rebeldía contra las figuras de autoridad fuera del hogar. 8. 2 grandes principios en el ejercicio de la autoridad: firmeza y cariño. Y no me meto más porque ya lo expliqué hace rato. Firmeza y cariño. O hay quien, en una ocasión dando esta charla, una persona me dijo, puede ser amable exigencia. Dije lo mismo. Amable exigencia, firmeza y cariño. Y número 9, los límites son necesarios en la educación de los hijos. El respeto a estos comienza por los padres y los hijos terminan agradeciendo. Vuelvo a leer esta última. Los límites son necesarios en la educación de los hijos. El respeto a estos comienza por los padres y los hijos terminan agradeciendo. Y en serio, los hijos sí terminan agradeciendo cuando los papás han sido lógicos, coherentes, congruentes, exigentes, firmes dentro de lo que proponían, cuando enseñaron límites. Todo esto terminamos por agradecerlo a los hijos hacia los papás. Y ya no hablo más. Muchas gracias por aguantarme.